Buenos días, me presento, mi nombre es Eduardo Torres Álvarez. El día de hoy presentaré lo que es los fundamentos de la genética y biotecnología, lo que es la etapa 3, material hereditario, ADN y ARN. Para empezar con el primer tema, veremos lo que es la transcripción del ADN y ARN, lo que es el primer paso de la expresión genética, el proceso por la cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen, como se puede ver en esta imagen, que la transcripción como toma las moléculas de ADN y ARN y forman parte de una copia de un gen de uno de ellos. La principal enzima que participa en la transcripción es la ARN polimerasa, la cual utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar completamente la complementaria de ARN. Lo que es aquí la cadena de ARN que participa la polimerasa. El proceso de traducción es traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero, por lo cual se la llamaremos RNM, a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. El código genético se describe la relación entre las secuencias de pares de bases de un gen y secuencia correspondiente a unos aminoácidos que codifica en el citoplasma de la célula, el ribosoma, lee la secuencia de mRNA en grupos de tres bases para ensamblar la proteína. Como bien aquí viene en la tabla, lo que pasa en el suceso de traducción en el ARN. Los pasos de traducción, eh, como para empezar las células hacen las proteínas, vamos a dividir la traducción en tres etapas. Lo que es la iniciación, lo que es el comienzo, la elongación para agregar a la cadena proteica y terminación, lo que es el final de este proceso, que el comienzo es la iniciación en donde el ribosoma se ensambla alrededor del ARNM que se leerá y el primer ARNT que lleva el aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación AUG. Este conjunto es conocido más bien como el complejo de iniciación, se necesita para el comienzo de la traducción. La segunda, que es la extensión, en donde, como bien mencionamos, es al agregar a la cadena proteica, es la etapa en donde la cadena aminoácidos se extiende en el elongacón del ARN. Se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína. Durante la elongación de ARNT pasa por los sitios A, P y E. Como se muestra arriba, este proceso se repite muchas veces conforme se leen nuevos codones y se agrega de los nuevos aminoácidos. Como bien se refiere a esta imagen, que por cada uno que pase el ARNT por el A, P y E. Y para más detalles sobre los pasos de elongación, pueden consultar una etapa que se la dejaré aquí abajo. Eh, y como último final, eh, es la terminación de la etapa donde la cadena polimetídica completa y es liberada y comienza cuando un codón, terminación UAG o UAA o UGA, entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARNT y le permite flotar como hacia afuera. Más que nada esto se refiere a esta imagen que, como pueden ver en esta, que el ARN se desplaza hacia adelante y expone un nuevo codón y así sucesivamente. Más que nada se muestra como un ciclo de lo que puede mostrar el ARN en este proceso. Las síntesis proteínicas es un proceso demasiado complejo en el que la información genética codifica en los ácidos nucleicos y traducen en el alfabeto de los 20 aminoácidos estándar de la polipeptídeos. Además de la traducción, el mecanismo por medio de la cual una secuencia de bases nucleótidos dirige la polimerización de los aminoácidos. También se puede considerarse que la síntesis de las proteínas se incluye en los procesos de modificación y direccionamiento posteriores a la traducción. La mutación es aquella de cambiar una secuencia de nucleótidos o en la organización de ADN genotipo o ARN de un ser vivo, que produce una variación de características de este que no necesariamente se transmite a la descendencia
y se presenta de manera espontánea y súbita por la acción de mutágenos en el cambio de esta presente en una pequeña proporción de la población variante o del organismo que es lo que es mutado. La unidad que es capaz de mutar es el gen, la unidad de la información hereditaria de forma parte del ARN, como viene en la imagen, o sea, la mutación ha sido fuerte en inspiración como eh, para modificar lo que conforma el ADN, ya sea las variantes, como puede ser la tiamina, guanina, citosina, y eso más que nada se convoca en la mutación que provoca en el ADN. Las funciones de los tipos de mutación es puntual en cambio un solo nucleótido o un nuevo reducido nucleótidos. Se podría comparar con los hechos de cambiar una única letra FR. La secuencia de ADN de un gen se puede alterar en diferentes formas. Estas mutaciones tendrían diferentes efectos sobre la salud de las personas dependiendo de dónde ocurran y se altera una función esencial de las proteínas, como es la primera mutación, las mutaciones silenciosas. En este tipo de mutación no hay cambio de unas bases de ADN, de forma que el triplete nucleótidos se modifica, pero sigue modificando para el mismo aminoácido. Esto es así porque el código genético tiene ciertos márgenes de seguridad y cada aminoácido hay varias combinaciones de triple que lo determinan. La segunda, polimorfismos. Este tipo de mutación hay que en cambio unas bases de ADN de tal manera en que el triplete nucleótido, que es una parte, se cambia, pero incluso si se necesita un cambio aminoácido, los aminoácidos que entran en lugar de cuestión resulta tener un poco o ningún impacto en la función de las proteínas. Lo que es el tercer caso de miscent mutation. En el tipo de mutación hay un cambio en las bases de ADN de forma de triplete codifica un aminoácido diferente o menos de la función proteínica y dependiendo de la localización. La nonsense mutation, ay, disculpe, es el tipo de mutación. Hay un tipo en las bases de ADN que forma parte en el nuevo triplete que se forma de determinar la señal al fin de la cadena de aminoácidos. La quinta, la inserción, es el tipo de mutación. Se añade uno o más bases del ADN original. De esta forma se pueden alterar el marco de lectura y para formar la proteína o insertar aminoácidos extra son inadecuados. La declación es el tipo de mutación que se pierde una o más bases, es decir, se pierde un trozo de ADN alterando la cadena proteínica que debería formarse y su función. La duplicación, hay fragmentos de ADN que está copiado una o varias veces, lo que altera la formación de la cadena de aminoácidos y la función de proteínas. Y por último, el 8, cambio de marco de lectura, que este tipo de mutación se da cuando por inserción o pérdida de pares de bases se cambia al marco de lectura para decodificación. Para las bases se leen 3 en 3, esto es, cada 3 bases determinan un aminoácido. Los agentes mutágenos y sus efectos. Un mutágeno es un agente químico o físico que tiene la capacidad de nuestro código genético de manera prejudicial. En cambio, en el código genético recibe el nombre de mutación y a lo largo de nuestra vida es acumulada muchas mutaciones dentro de nuestras células y nuestro cuerpo tiene la capacidad de reconocer y reparar estas mutaciones. Sin embargo, si algunas de las mutaciones escapa del proceso de reparación, puede causar una célula normal de transformarse y convertir en una célula tumoral y puede causar un desarrollo de cáncer a largo plazo. Y en sí, algunos de sus efectos son los fallos en el copiado y la información genética. Gran parte de las mutaciones de gran importancia evolutiva han venido a la mano de las mutaciones aleatorias en las que una división celular cualquiera ha podido no ocasionar un ADN que se ha recopilado a la perfección y en ese momento del minúsculo, aunque predecible, cambio crea la mutación como tal. Y en sí, ante el modelo del ADN que lo realicé de forma virtual. Esto es un ejemplo de lo que estas bolitas azules y bolitas rojas lo constituyen con fosfato y desoxirribosa. Y estas líneas que están conformadas por el ADN forman parte de la adenina, guanina, tiamina y citosina. Y para verlo de una manera más explícita, como pueden ver, de esta manera es mi modelo tridimensional del ADN, que lo hice de una manera virtual.
de una forma más explícita, que como bien mencioné antes, de aquí se forman estas líneas, lo que es la adenina, guanina, citosina y tiamina, y los ribosomas, digo, los oxidorrosos y el fosfato. Y para concluir este tema, acerca de mi reflexión del tipo del descubrimiento, es acerca de las implicaciones sociales y científicas del modelo de ADN propuesto por Watson Crick, por lo que siento que la tecnología científica relacionada al ADN y sus aplicaciones han revolucionado nuestra sociedad, por lo que la información respecto a estos progresos se ha extendido rápidamente mediante los medios de comunicación. A su vez, las personas han incorporado conceptos de la tecnología relacionadas al ADN y cosmovisión. Las utilizaciones de las fases hechas basadas en el ADN han tenido un gran uso mediático. Sin embargo, desde hace unos 10 años el ADN aparece de manera reiterada y cotidiana en nuestra sociedad, por lo que el descubrimiento del ácido desoxirribonucleico, lo que es el ADN, cambió para siempre la comprensión de la genética, el estudio sobre cómo se transmite la herencia física y fisiológica de generación en generación y así como otras alteraciones genéticas, puede definir que el paciente sea resistente a medicamentos concretos utilizados habitualmente en la quimioterapia, por lo que así evitando que se someta al tratamiento que además puede ser adhesivo y ser incapaz, por lo que como bien mencionábamos antes, lo que es la mutación que puede provocar una célula cancerígena o un tumor. Por el contrario, la presencia de algunos genes en el tumor determina la susceptibilidad del paciente a ser tratados con alguno de numerosos medicamentos que se han desarrollado en los últimos tiempos para atacar a la célula que contiene la alteración genética determinada. Y en esta aplicación, los análisis del ADN es la base de lo que ya conoce como medicina personalizada, pero también tuvo una implicación ética, el hecho de que para realizar un análisis de ADN sea suficiente una muestra de sangre plantea en la cara del futuro cuestiones éticas importantes que comprometen la privacidad y el uso indebido de la información genética, una de ellas quizás la más debatida en los medios de información, que las empresas pueden realizar este tipo de pruebas a los candidatos y a puesto de trabajo, incluso si su reconocimiento y no contraten a aquellos cuyos genes les confieren a una predisposición o sufrir algún tipo de enfermedad. Más grave es aún de estos datos puedan ser compartidos con otras empresas o entidades. Es por eso que yo siento que esto más que nada entra en lo ético, ya que la creación de este tipo de ADN ante a nosotros mismos tiene una gran importancia en los seres humanos, pero se puede utilizar tanto como bien y como por lo mal, así como bien menciona la medicina personalizada. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y los veré en un próximo trabajo. Muchas gracias.